Puerto Negro es un podcast de la Universidad Andrés Bello que busca escribir un relato policial negro y criminal. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Puerto Negro, donde queremos escribir un relato negro, policial y criminal. Hoy día junto a Miguel Ángel Vargas, mi amigo y colega comisario. Hoy día tenemos una invitada, una gran invitada que viene desde España, está por acá por estos días participando de Santiago Negro y también de la Semana Negra en Buenos Aires posteriormente. Susana Martín Gijón, bienvenida a nuestro programa, a este podcast. Muchas gracias, un placer estar por aquí, en este podcast tan reconocido No, no, estamos, allende las fronteras. estamos empezando. Eh, bueno, queríamos, pues, bueno, ¿por qué el libro comenzamos? Pero partamos por esto último que nos llegó, que es del año pasado, que tiene una novela histórica específicamente. Eh, ¿Por qué ese salto a la novela histórica como tal? ¿Cómo es la diferencia de trabajar una saga, a diferencia de tus libros anteriores, eh, a construir un relato centrado en siglos atrás ya? Bueno, es cierto que sigue la carga negra, ¿no? De novela Claro, negra claro. sigue ahí, es ficción histórica, pero es también novela negra y lo que trataba un poco era de hacer ese difícil equilibrio, ¿no? Entre todo lo que implica la inmersión en el pasado, la historia, toda esa, bueno, todo eso que enriquece también, ¿no? Que te llevas y que a los lectores de novela histórica pues nos apasiona leer, pero sin perder el componente social, por supuesto, de la novela negra, ¿no? Toda esa denuncia y toda esa parte del misterio, de la intriga, la agilidad pues, de un thriller también. Entonces, había que hacer ese equilibrio. Y, en fin, llevaba ya 10 novelas publicadas, siempre novela criminal, siempre novela negra, y me apetecía un reto diferente, sin salirme de lo criminal o de matar gente, como yo digo, al fin y al cabo, pero, pero con, pues ya digo, con un reto añadido. Y como siempre, como digo, he sido muy lectora también de novela histórica, pues este era el reto, ¿no? Lograr sumergirme en el pasado a través de una historia y lograr pues algo con mucho rigor histórico, pero que al mismo tiempo nos llevará pues a disfrutar de una novela pasapágina, ¿no? Con todas esas herramientas que ya tengo trabajadas como un poco ya veterana de novela negra. Hay una pregunta específica, un escritor de novela histórica una vez me decía que era fácil escribir una novela histórica porque está ese rigor que dices tú. ¿Cómo Sí. está ese trabajo entre ese rigor de ir a la historia, como dices tú, está el hecho, todo pasó, está escrito en alguna parte, está lo del manuscrito que se presenta en la novela, pero construir este thriller también, cómo hacerlo suspenso, thriller, criminal, negro? ¿Qué trabajo hay ahí? Sí, pues realmente esa era la principal dificultad, ¿no? Cómo conseguir tener las dos cosas en su justa medida, ¿no? Esa combinación, cuánto de qué se mete en el combinado, ¿no? Para que eso salga bien. Lo primero que hice, bueno, yo es que además soy, diría que muy obsesiva con el tema de la documentación siempre en todas mis novelas. Es la razón por la que me paré un poco a la hora de meterme en esto que quería hacer desde hacía tiempo. Sabía que me iba a involucrar muchísimo y así fue. Lo primero es leer mucho, empaparme de todo aquello que tenga que ver con esa etapa, con el siglo XVI, con esa Sevilla del siglo XVI, leer todo lo que caía en mis manos, de ensayos, también de novelas, literatura de la época, ¿no? Y, bueno, recorrerme librerías de viejo en Sevilla, me fui allí a pasar una temporada, hablar con especialistas del género, porque al final, pues por mucho tiempo que una quiera dedicarle, siempre habrá alguien que es catedrático de navegación en el siglo XVI que ha dedicado su vida a ello, ¿no? Entonces, preguntémosle las dudas que a las que no logremos llegar, pues a estas personas, ¿no? Así que otra parte de esa documentación es ir dando con estos expertos y expertas y conseguir
que afortunadamente pues la gente suele ser muy generosa, ¿no? Muy altruista en esto, pues conseguir pues en muchas ocasiones una cita con el profesor de universidad correspondiente o con el especialista correspondiente que me pudiera ayudar. Y así pues fui construyendo todo eso hasta que en mi cabeza ya primero se va definiendo más la novela, porque una cosa es tener la idea y otra cosa es colocarse ya en esa etapa y ir haciendo ciertos descubrimientos pues, que me van dirigiendo hacia uno u otro lado. Y una vez que todo eso está, destilar toda la información que ha entrado en la cabeza para contar lo necesario, para contarlo bien y para contarlo pues de forma muy directa, ¿no? Y en mi caso he intentado apelar mucho a las sensaciones y a las emociones para que no perdiera el ritmo, porque creo que uno de los grandes problemas o de las torpezas muchas veces en las que podemos caer como autores es querer contar todo lo que sabemos, y eso no puede ser. Todo eso que hemos aprendido ahora se lo queremos contar al lector. No, le aburriríamos, ¿no? Hay que destilar mucho y hay que contar lo justo para que se pueda sumergir en la historia, sentirse parte, aprender o recordar o enriquecerse, pero estamos contando una historia de ficción, en este caso novela negra, también un poco de thriller, y eso no hay que perderlo de vista, ¿no? A mí esta novela no la he terminado, debo confesar, pero me ha gustado muchísimo porque tiene muchos elementos que de pronto podrían ser difíciles de compaginar de manera armoniosa. Tú ya lo has mencionado, ya lo mencionamos desde un comienzo, es una novela histórica, pero además es un thriller y que está muy bien construido, es muy entretenido, una novela pasapágina, como tú misma la definiste minutos atrás. Pero además de eso, pone en valor o releva ciertas imágenes históricas que por distintas razones de nuestra cultura hispanoamericana, o quizás más allá incluso de esas fronteras, han quedado ocultas tradicionalmente, que son mujeres importantes que han tenido un rol importante en la historia. ¿Nos puedes contar un poquito más acerca de estos personajes? Sin hacer spoilers, por supuesto. Sí, sí. No, por supuesto. Yo nunca soy muy cuidadosa con esto. Bueno, yo quería poner el foco en la mayoría social más que en las élites, que en las ficciones históricas pues nos solemos quedar con las cortes y con los reyes y las reinas y los príncipes y todo esto, que a mí me parece que empieza un poco a aburrir, que me interesa más la historia de verdad de la gente. Esto, bueno, fue una historia de verdad, pero de una parte tan mínima de la población, de la sociedad, que no, vamos a ver realmente cómo se vivía, vamos a ver qué tienen que contarnos todas estas personas, ¿no? Personas pues en su mayoría, incluso siendo Sevilla en ese momento de la historia, en el año 1580, una ciudad en la que había muchísima riqueza, pues quizá por eso también con mucha desigualdad, al final por mucha riqueza que hubiera, la gran mayoría social pues le costaba llegar no a fin de mes, ¿no?, sino al fin del día, ¿no? Y cada día realmente era una lucha por la supervivencia. Pues me parece esto mucho más interesante para contar que las historias de esos reyes y reinas, sinceramente, ¿no? Me parece que tienen más que decirnos, y que además es justo que se les dé esa voz, o ese altavoz, mejor dicho, porque voz sí tenían, lo que pasa es que no era ni ha sido apenas escuchada. Y quería hacer ese trabajo en mi novela. Y de entre toda esa mayoría social, pues aunque aparecen... hay un abanico muy diverso de personajes, pero es cierto que he puesto más el foco en las mujeres, y las dos protagonistas principales son mujeres, y además son mujeres con una vida, iba a decir atípica, no tanto porque realmente eran muchas, pero es verdad que el camino convencional era la institución del matrimonio, y estos eran los caminos un poco ya secundarios que quedaban como... menos deseados, claro. En primer lugar, bueno, hablo de Carlina, aunque es una protagonista un poco más secundaria, que es la amiga de la principal, de Damiana, que acaba en un convento de clausura, ¿no? Si
si una mujer, pues por alguna razón, porque había que tener una dote para entregársela al marido, para poderse casar, pues no llegaba a esto, muchas familias lo que hacían con sus hijas o con sus segundas o terceras hijas era mandarlas a un convento, que la dote era menor. Y en otros casos, cuando una persona, en este caso una niña, una mujer, no tenía absolutamente ningún recurso, pues lo que hacía era vender su cuerpo para sobrevivir. No le quedaba otra, era eso o morirse, ¿no? Una mera cuestión de supervivencia, la prostitución de la época, que en una ciudad, ya digo, como Sevilla, a la que todo el mundo quería ir, porque era el centro comercial, el centro neurálgico del viejo y el nuevo mundo, ¿no? Como los llamaban en ese momento, pues había muchísima prostitución, claro, y amparado un poco en esa terrible desigualdad. Entonces, ya digo, yo me fijo, pongo el foco en estas dos mujeres, Damiana y Carlina. Son dos niñas, han sido dos niñas huérfanas del arrabal de Triana, allá en Sevilla, que Triana, bueno, ahora es un barrio muy, muy glamuroso, pero en su día era un barrio absolutamente pobre, de hecho separado de Sevilla, ¿no? Por el río Guadalquivir, y ahí si había desigualdad en Sevilla, aquello ya era, bueno, imagínense, ¿no? Entonces, ellas han sido dos niñas huérfanas ahí que han sobrevivido como han podido, han sido amigas íntimas, se han ayudado la una a la otra, pero han tomado estos dos caminos en apariencia muy diferentes, ¿no? Una ha conseguido una dote y ha logrado entrar en un convento de clausura, como eran todos los de mujeres en la época, un convento de carmelitas descalzas, que además fundó Santa Teresa de Ávila 4 años antes, en el 1576, que yo me encuentro ahí y me viene muy bien para contar esta historia. Además es fascinante también toda esa historia anterior de cómo se fundó este convento, la priora que lo rige, que va a tener un papel importante ahí. Y por otra parte, pues está Damiana, que ni consigue esa dote ni la quiere tampoco. Y lo único que tiene es su cuerpo y lo que le queda si quiere sobrevivir sin enjaularse como ha hecho su amiga y entregar su vida a Dios, ¿no? Esposarse con Dios, pues es tener que vender su cuerpo y es lo que hace. Y ahí nos las vamos a encontrar. Va a haber una serie de crímenes, como está mandado en una novela de este tipo, y ellas se van a tener que reencontrar y que aliar si quieren saber qué está pasando con las personas que están matando en Sevilla y que están matando de una forma que está conmocionando tanto que incluso hace temer que la flota de indias no pueda zarpar, ¿no? Porque además se están produciendo en el galeón que comanda toda esa flota. Bueno, me he enrollado un poquito, pero así a grandes rasgos ya está colocada la historia. ¿No? ¿Cuál es la diferencia, ya que planteabas al inicio como tu trabajo con la novela histórica, pero también venías trabajando la saga? Camino, tu personaje que también lo trabaja en 3 novelas y también la saga del Trébol. ¿Cuál es la diferencia en el trabajo también tanto de investigación, pero también de desarrollo la- la- Bueno, lo bonito de las sagas es que te permite desarrollar mucho más los personajes y toda su evolución, ¿no? Yo reconozco que me encariño mucho con mis personajes, paso tanto tiempo con ellos que al final son un poquito parte de mi familia, ¿no? Después de unas convivencias más o menos largas y me gusta darlos, si creo que pueden dar de sí, darles esas nuevas oportunidades. Y en el caso de mi primera saga, la que como conocen como la saga del Trébol, son 3 novelas ambientadas en la región en la que crecí en España, Extremadura, en la ciudad de Mérida y sus alrededores, en entornos bastante rurales. Y tengo la protagonista es Anika Kaunda, una mujer policía originaria de Namibia. Y en el caso de la saga de Camino Vargas, pues las novelas están ambientadas en Sevilla y tenemos a esta protagonista, ¿no? Esta inspectora de homicidios sevillana. Entonces, pues, bueno, y una serie de personajes pues, que también hacen la novela muy coral. Esto me permite, pues, por ejemplo, ir destacando
la vida de otros personajes. En el caso del grupo de homicidio sevillano, pues no puedo abordar, a mí me gusta mucho penetrar en las mentes, en las casas de esos personajes, que no sean funcionales y ya está, ¿no? Un subordinado que va con la inspectora o que le lleva tal papel o que encuentra tal o que va a tal escenario del crimen, ¿no? Me gusta desarrollarlo mucho y a través de esta saga, pues en unas novelas crecen más unos, en otros crecen más otros y es mucho más completa, ¿no? Y además lo que decía, si en una novela tenemos, siempre habrá un arco del personaje, ¿no? Sobre todo en el caso de los principales, y tiene que pasar la novela por él y va a llegar desde este punto a este punto, pues si tenemos una segunda entrega tenemos otra oportunidad y si tenemos una tercera entrega otra oportunidad. Y si eso está bien gestionado o organizado, pues al final tenemos un arco mucho más profundo y que creo que enriquece, que hace empatizar y encariñarse también mucho con los personajes y yo pues lo disfruto, ¿no? Entonces pues sí que tengo... cuando empiezo una historia, pues me pasó con el caso de Anika y me pasó con el caso de Camino, ¿no? Que se van sucediendo otras y bueno, pues hasta ahora a la gente le gusta y la sigue disfrutando y eso se encariña con ellas también, un poquito como yo. ¿Cómo uno sabe el instante? Tú dijiste destilar, ¿cierto? Hay que destilar mucho. Sí. Que es tan válido en lo que tú mencionabas en la novela histórica, que yo quiero contar todo, pero también para los personajes, ¿cierto? Cuando uno va mostrando los personajes y los va desplegando, hay que saber medirse y hay cosas que uno sabe del personaje que no tiene por qué contárselas al lector, ¿cierto? Sí. ¿Cómo tú acabas de explicarnos que una manera es desarrollarlo dentro de una saga, pero cómo vas gestionando la información referida a un personaje en particular? ¿Intuición? ¿Lo tienes más o menos preparado, estructurado? ¿Cómo te guías para...? Sí, bueno, hay un poco de intuición, otro poco de planificación y yo creo que una herramienta muy necesaria y que nos gusta muy poco a los escritores es la tijera, ¿no? Si nos damos cuenta en una de esas muchas revisiones que hay que hacer, porque hay que pulir mucho un texto para conseguir el mejor resultado posible, ¿no? Dentro de esas posibilidades del momento en el que uno escribe esa historia, pues cuando uno revisa realmente sabe cuándo hay que recortar y a veces nos da pena, pero si la historia gana en agilidad o si nos hemos anticipado algo que no debíamos, toca eliminar, ¿no? Yo creo que es una de las claves que tienen que estar ahí. El inicio de esta novela, que me gusta la idea de la espectacularización que está presente. No sé por qué, bueno, me llevó al Cándido Voltaire, pero como el tema de la Inquisición, la espectacularización del poder. No sé si lo presentaste así también en algún momento, y sobre todo esta escena inicial tan cargada de sangre, también ese cuerpo que llega en el barco. ¿Por qué esa forma de mostrarlo tan espectacular para mostrar la oscuridad de lo negro, o sea, de la novela Sí. negra? Bueno, era una forma de decir, señores, esto es novela negra, Claro. ¿no? Colocarnos en ese primer capítulo, pero también una forma de decir, señores, esto es novela histórica, porque nos estamos sumergiendo de lleno en uno de los momentos más solemnes y también más esperados, iba a decir, sí, de alguna forma, de esa sociedad, y más terribles, que eran los autos de fe, cuando la Inquisición ha juzgado a una serie de personas y las lleva ahí con los capirotes y para juzgarlas, o sea, para leer realmente sus sentencias delante del pueblo y castigarlas en el peor de los casos con la hoguera, ¿no? Y todo eso se convierte en algo muy festivo, que la gente va a ver, no solamente en este caso que está situada en Sevilla, la gente de la propia Sevilla haciendo cola y pasando la noche en vela para coger sitio y ver aquello, sino también
de muchos otros lugares que se desplazaban, las posadas se llenaban, muchos pues dormían en la calle porque no había posadas, todo para esperar ese momento. Entonces, esto se va contando de forma que, bueno, esto es un pequeño spoiler, pero es el primer capítulo, Sí, no sí. pasa nada. De forma que nos estamos encontrando con una gran celebración, una gran fiesta, la gente, hay vendedores ambulantes de comida, de bebida por la calle, toda esa expectación, que no sabemos lo que va a pasar, y lo que va a pasar es esto tan terrorífico, ¿no? Que se ha señalado a una serie de personas que han sido acusadas, juzgadas, vamos a decir, de la forma en que se juzgaba en ese momento, con bastantes pocos derechos, ¿no? Y que van a acabar algunas quemadas, no ahí, no en la plaza donde se celebra el auto de fe, pero en otro lugar al que se les va a llevar y al que la gente se va a desplazar a verlos arder, ¿no? A esas personas. Entonces, realmente el papel de la Inquisición estaba muy latente en esa sociedad. En cuanto uno empieza a sumergirse, ve el terror del que se adueñaba, se adueñaba de toda la población, porque cualquiera podía ser señalado, ¿no? Lo fue la propia Santa Teresa en el año y algo que pasó en Sevilla, ¿no? Lo fue su priora favorita, que es la que rige el convento que tenemos en la historia, ¿no? Fue procesada 2 veces, absuelta, pero en el camino encarcelada y en fin, con unas situaciones bastante complicadas. Entonces, si la propia Santa Teresa fue acusada varias veces, ¿cómo no iba a serlo cualquier ciudadano de a pie, ¿no? Basta que un vecino con mala fe le señalara para verse en un aprieto. Así que eso estaba ahí muy presente, el terror, pero también ver aquello como una festividad. Es esta incoherencia muy destacable que a mí me apetecía, bueno, pues reflejar como comienzo de la historia, ¿no? Ahí hay un tema con el morbo, finalmente, que va muy de la mano con el crimen, claramente. Y en esta cosa festiva que dices tú, y también del espectáculo, recordaba, también lo dice Foucault en el Vigilar y Castigar, habla del espectáculo de la cadena, del momento en que se llevaba al criminal. Independiente de cuál es el espectáculo, interesante el tema del público. O sea, hay alguien que está asistiendo a ver esto. Entonces, eso queda muy presente acá. Sí, y esa dicotomía de buenos y malos, ¿no? Ahora colocamos a estos como malos y los celebramos porque nosotros somos los buenos o nosotros nos hemos salvado, ¿no? Sí, realmente, ya digo, es reseñable. A mí me llamaba la atención y me pareció un buen comienzo para introducirnos en la historia, que, bueno, pues va a finalizar conociendo a Damiana como bebé. Claro. Esto va a estar enganchado pues ya con el resto de la trama que se irá trenzando, ¿no? Y que el lector, pues bueno, tiene que jugar también a desvelar un poco. Uno de los desafíos, creo, mi opinión, de la novela histórica es que el lenguaje que se ocupa te dé la sensación de estar en una época distinta, sin que sea el lenguaje de una época distinta, porque si no, no se entendería nada. Estaba recordando una novela, no me acuerdo los autores, son 2 autores de una novela, Hijo de la Loa, creo que se llama, que pasa como en los primeros años del Imperio Romano, y también es una novela negra y qué sé yo, y medianamente, digamos, consigue dar esa sensación de que los que hablan ahí son romanos de la época, sin que uno esté leyendo latín antiguo, ni mucho menos. Aquí hay algo de eso también, hay un lenguaje que de manera inteligente da la sensación de estar en un periodo histórico en particular, en el siglo XVI, pero que obviamente no es el lenguaje del siglo XVI. Te lo salió intuitivamente, te lo planteaste como un desafío. ¿Cómo trabajaste el uso del lenguaje para dar esta sensación histórica de estar en otro periodo, pero que al mismo tiempo sea una novela fácil de leer ¿no? para un ciudadano de a pie? Bueno, en este caso no es intuición, en este caso hay muchísimo trabajo detrás y es más bien lo que planteabas, un desafío, ¿no? Otro equilibrio que hay que hacer, y en este caso es el de sumergirse lograr sumergirse también con el lenguaje en esa etapa,
pero sin ralentizar la historia, sin tropezar en palabras que no se puedan sacar por el contexto, ¿no? Y sin obligar al lector a tener que detenerse. Eh, Conseguido a base de leer muchos textos de la época hasta que yo misma me voy interiorizando todo ese lenguaje e incorporándolo, pero ya digo, como en su justa medida, ¿no? Con el equilibrio. Y si creo que una palabra que me encanta y que realmente se usaba no se explica por el contexto, pues una de dos, o logramos que el contexto lo explique o retiramos esa palabra, ¿no? Pero el lector se va a encontrar tanto en las descripciones como sobre todo en los diálogos, porque es una forma pues también de que sea verosímil, ¿no? Yo no me imagino a Damián hablando como hablamos hoy, me parece que no tiene cabida. Entonces se va a encontrar esa serie de ese vocabulario que nos acerca y que sí es el vocabulario que se usaba en la época y que todavía está recogido en el diccionario de la RAE y que, bueno, pues que a base de leer textos de la época, pues de crónicas, en fin, una acaba también incorporando a la historia, pero ya digo, mucho trabajo hasta llegar ahí, porque es un vocabulario que en muchos casos ya no usamos, pero con lo que yo he disfrutado mucho y me consta pues que también cualquiera que tenga un poco interés en la historia y en el lenguaje, pues también ha degustado, ¿no? O degusta, porque eso nos está recordando, nos está enriqueciendo también en nuestro español. Oye, Susana, bueno, hemos hablado de este libro, de más de 400 páginas, de tu saga y todo. Nos preguntan, nos gusta también para nuestros espectadores y espectadoras, ¿cómo comenzaste las primeras lecturas y cuándo decidiste ya ser escritora? O sea, si va de la mano con la primera novela o si es con el proceso posterior. Claro, ¿qué gatilla ser ¿Qué gatilla? escritora? Claro, que te lleva a ser escritora y después Sí. dedicarse. Y- También que, Bueno, es un camino de largo recorrido, claro. ¿no? Yo no me imaginé siendo escritora cuando era una niña. Es cierto que leía muchísimo, que escribía mis cuentos que mi madre tiene ahí guardados, ¿no? Que una ni siquiera se acuerda, pero de repente ella aparece con su caja guardada con todos los cuentos que yo creaba. Recuerdo que una vez también pues una profesora, una maestra del colegio nos hizo hacer una redacción y mi cuento le gustó tanto que lo presentó a un certamen y quedó finalista, ¿no? Un certamen de allí de mi ciudad, que era bastante prestigioso, pero claro, yo como niña ni siquiera conocía. Pero luego eso quedó ahí, yo hice mi carrera, estudié Derecho, ejercí una carrera muy intensa, hasta que en un momento de la vida, en uno de esos parones que una tiene, pues me replanteé esa lista de cosas que se habían ido quedando por el camino y que me gustaría hacer en la vida. Y una de ellas era ser capaz de escribir una novela. Así que me puse a ello. Salió la primera, que es Más que Cuerpos, que es esta primera de la saga del Trébol de la que hablamos. Y bueno, pues después de un año de trabajo, de dejarla unos meses en el cajón, una vence los pudores y tocaba buscar editorial, o dejarla para siempre en el cajón o buscar editorial. Y así fue como empezó. Aquella novela pues empezó en una editorial pequeñita, pero para la distribución que tenía, la verdad es que funcionó bastante bien y a mí me picó el gusanillo y seguí escribiendo y publicando mis historias. En la octava novela, es decir, hace 4 novelas, pues ya pude pegar el salto y dejar a un lado ese otro salto, ¿no? Dejar a un lado mi carrera de asesora jurídica y dedicarme plenamente a la literatura, que es lo que hago a día de hoy. Y ojalá que por muchos años, porque es lo que realmente me apasiona. Octava Creo- novela. sí. También es como el número, dicen por ahí. No sé si en el octavo, pero me refiero. No fue al comienzo. Es difícil dedicarse desde la primera novela, segunda No, novela. no, claro, hay quien tiene esa grandísima suerte, ¿no? Y desde la primera ya pega el pelotazo, ¿no? Que dicen, pero por supuesto, eso puede pasar, pero creo que pasa poco porque como en todos los trabajos, pues el primer día o el primer resultado pues no va a ser el mejor, ¿no? Uno se va conformando también y se va
puliendo y creciendo dentro de su oficio. Y el oficio de escribir sabemos que necesita también mucho trabajo, mucha dedicación. Yo creo que he ido creciendo un poquito con cada una de mis novelas, con esta sin duda, ¿no? Con esta inmersión en toda esa documentación histórica, pues claramente yo he notado un crecimiento. Y bueno, pues lo justo es que ese crecimiento pues se vaya notando, ¿no? Hay muchísimo trabajo detrás, no solamente de escritura y de ese afán de perfeccionamiento, sino también pues el darse a conocer en ferias del libro, en festivales, en clubes de lectura, y una pues se va creando esa masa lectora cada vez un poquito más grande, ¿no? Y en ese momento pues tuve la oportunidad, di el salto un poco al vacío, ¿no? Sin saber qué iba a pasar, pero afortunadamente pues las cosas salieron bien, me salieron las cuentas y pude seguir escribiendo a tiempo completo, que la verdad es que ahora no sé cómo lo lograría, porque tener dos oficios con esa dedicación es muy difícil de mantener. Yo creo que esta es la primera invitada que tenemos fuera de Latinoamérica. Ajá. Y hemos conversado en muchas ocasiones con nuestros invitados respecto de cuáles son los rasgos que caracterizan a la novela negra latinoamericana. Y bueno, este es un continente en donde hay algunos de los países más violentos del mundo, en donde la violencia es cotidiana, que puede suceder en la esquina, un asesinato o algo de esa índole. Pero en Europa o incluso los países nórdicos, ¿cierto?, que tienen este Nordic Noir tan potente, esa no es la realidad. Y entonces tú mencionaste en algún momento que esta historia es una historia de novela negra y por lo tanto tiene un componente social, el componente social de la novela negra. Entonces, quería preguntarte, ¿cómo ves el rol de la novela negra en una novela negra, no necesariamente europea, pero al menos española, sí, en donde esa violencia que nosotros observamos día a día en Latinoamérica no está presente? De hecho, cuando conversamos con Nicolás Ferraro, él da el ejemplo que de pronto en una novela europea el criminal es un psicópata que está tratando de poner en escena cuadros de Goya con sus víctimas, cosas de esa naturaleza, y aquí en realidad son los narcotraficantes, una guerra de pandillas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo tú ves eso, si es que lo ves, digamos, desde España? ¿Mm? Sí. No hace falta, digamos, esa imaginación, ¿no?, de pensar, a ver qué crimen, alguien que se... no, está la realidad, tan solo con contar ciertas realidades, ¿no? Bueno, las dos formas de hacerlo son válidas. Por supuesto que podemos buscar el crimen organizado, las mafias que hay en el sur de España, lo que hay en Málaga, que no se muestra mucho porque no interesa, pero que ahí están las mafias más importantes del mundo, todo lo que está pasando en el Estrecho, esa guerra entre las fuerzas de seguridad y el crimen organizado es brutal, ¿no? Y también se puede contar. O sea, siempre podemos encontrar esa violencia y esa denuncia, pero en mi caso creo que también uno puede, o sea, que en su entorno siempre va a encontrar, por supuesto, realidades que la apelen a una y que merezca la pena denunciar, pues en este caso, a través de la literatura y a través de la novela negra. Por ejemplo, en mis novelas yo intento renovar un poco el género con los temas que tenemos presentes, ¿no? Que ya digo, a mí me apelan como ciudadana de mi lugar y de mi momento. En Planeta el tema de fondo es todo lo que está pasando con el cambio climático y yo tejo una trama criminal que tiene todo esto como fondo, ¿no? O en especies el trato que damos a los animales, la utilización que hacemos de los animales en prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Desde la comida hasta la ropa, el calzado, la salud o el ocio, ¿no? Creo que
creo que los humanos del futuro, no sé si de un futuro a medio o a largo plazo, realmente se quedarán bastante horrorizados con lo que hacemos con los animales en muchos de los campos, ¿no? Sin ningún tipo de ética o con la mínima posible que regulan algunas leyes, ¿no? Entonces todo esto, o en el caso de Progenio, pues con el tema de los derechos de las mujeres, las maternidades y las no maternidades, son temas sociales que son muy importantes, los modelos de familia que están ahí y que no se han reflejado o se han reflejado muy poco a través de la novela negra. Entonces, por supuesto que hay que seguir haciendo denuncia de la violencia extrema y de este tipo de delitos, ¿no? De los que hablaba, pero que también se puede hacer denuncia de otras muchas formas y que la novela negra es también muy buen vehículo para ello. Nombraste delante las primeras lecturas que tuviste, cuando tu madre te descubría los cuentos, o sea, pero ¿cuáles son esas primeras lecturas, pero después también las lecturas maduras, o cuáles son tus referentes, si los tienes como tal, si hay alguno, y qué estás leyendo hoy día? Me refiero también como... Sí, bueno, yo leía de pequeña, leía un poco de todo, porque mi madre nos llevaba a mí y a mis hermanos todas las semanas a la biblioteca, nos dejaba sacar los libros que quisiéramos, hacía chanchullos con la bibliotecaria con los carnés de la biblioteca para que pudiéramos sacar muchos libros, sin ningún tipo quiero decir, de restricción, ¿no? Si estabas más avanzado por tu edad para leer un tipo de lectura, pues no nos ponían esas fronteras, ¿no? Entonces, yo pasé un poco por todos los géneros, fui pasando. Lo que más leí fue novela criminal, sobre todo porque también mi abuela era una gran seguidora de la novela criminal, sobre todo de Agatha Christie, ¿no? Entonces me empapé muchísimo. Creo que interioricé mucho ese juego de cazar bueno, pues de ir apuntando a un sospechoso o a otro sin que el lector sea capaz de anticiparse. Ese juego lo tuve interiorizado desde muy joven y que también de alguna forma, aunque ya digo con mucha mayor denuncia, pero que plasmo en mis novelas, ¿no? Y actualmente sigo leyendo género, por supuesto, pero intento no centrarme demasiado porque una tiene que nutrirse. A mí me parece muy interesante lo que está pasando ahora con la nueva generación de mujeres que vienen, que están contando otras historias que no han sido contadas todavía y con muchísima fuerza y temas que al menos las mujeres necesitábamos leer también y creo que los hombres también lo necesitan y que les enriquece mucho y que les ayuda a, bueno, pues a entender mejor lo que está pasando en el mundo, ¿no? Que tenemos un sistema patriarcal, pero del que muchas nos estamos bajando, queremos igualdad y que la mejor forma de entender lo que ha pasado pues es también escuchar esas voces, ¿no? Y podría poner muchísimos ejemplos. Desde España, pues no sé, Rosario Villajos, por ejemplo, o Silvia Hidalgo, que ganó el Tusquets el año pasado, y por supuesto mujeres con muchísima fuerza, pues aquí, pues Dolores Reyes, ¿no? O Marcela, Mariana Enríquez, en fin, muchísimas que han llegado también a España y a las que admiramos mucho. Bueno, Susana, queremos agradecer tu visita. Te queremos, bueno, justamente hacer dos regalitos. Uno es la novela Juan Angulo, que es Los Transitorios, que es la primera novela de nuestro concurso de Puerto Negro, que fue la ganadora. Y también Muchísimas justamente gracias. también dos autoras que, bueno, las conoces tú, que son Sí. Julia Guzmán y Paula Vaca, que son de Editorial LOM, que es nuestro compañero, nuestro partner Muchísimas gracias. de este podcast. Así que queremos Sí. agradecer. Las he leído a las dos. Esta no, ¿eh? Estas novelas no. Pero las he leído a las dos y son amigas ya y me hace mucha ilusión. Muchas gracias. Así que muchas gracias, Susana. A vosotros. ¿Mm? Gracias, Susana. Sí. Muchas gracias a Santiago Negro, que nos permitió también tenerte, al Campus Creativo, donde estamos grabando este programa, y bueno, la Universidad Andrés Bello.
Somos Puerto Negro y queremos escribir un relato negro, policial y criminal. Muchas gracias. Puerto Negro es un podcast de la Universidad Andrés Bello que busca escribir un relato policial negro y criminal.